Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y en esos momentos vamos a analizar todo lo que ha venido sucediendo desde ayer. Ayer hubo un pronunciamiento de la OEA, unas recomendaciones, pero a la par también se vio esta admisibilidad de la moción de vacancia presentada por Eduard Málaga, congresista independiente, donde se admitió finalmente con 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones. Pero la gran pregunta es, el 7 de diciembre, ¿cómo se ha propuesto como fecha para debatir y votar esta moción de vacancia? ¿Tendrá un desenlace como se ha esperado? ¿Habrá alguna reacción, una salida a la crisis? Parece que no. El presidente de la República, Pedro Castillo, hoy en una actividad oficial en el Ministerio de Justicia, se ha mostrado muy seguro de que él va a terminar su mandato, su gobierno. Y bueno, en ese sentido vamos a conversar con la ex ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo estás, Mayra? Buenas tardes ya. Su lectura sobre lo que viene pasando desde el día de ayer con estas recomendaciones de la OEA, también lo que ha pasado en el Congreso de la República y finalmente la respuesta del presidente. Mira, hay varias, digamos, el escenario de diciembre es distinto al escenario de noviembre en términos de la situación jurídica, pero es igual en términos de la incertidumbre. En la situación jurídica hoy es más clara con relación al referéndum. Queda claro que el mecanismo para modificar la Constitución pasa como mínimo por 66 votos en el Parlamento para cualquier modificación. Y yo creo que es sano que ese debate se zanje de una vez para que se deje de crear falsas expectativas en la comunidad y falsos enfrentamientos. Si se quiere modificar la Constitución, perfecto. Se plantean las modificaciones, algunas se aprobarán, otras no se aprobarán. Iremos mejorando el texto constitucional respetando el Estado de Derecho. Eso es un primer tema que ha zanjado el Tribunal Constitucional en la sentencia a propósito de un pedido del Ejecutivo. El segundo tema que ha zanjado el TC es el tema de la cuestión de confianza al aprobar la medida cautelar planteada, desestimando la barbaridad que hizo el Ejecutivo con la decisión del Consejo de Ministros. Es decir, ya no existe el riesgo de que se cierre arbitraria e ilegalmente el Congreso, sino que obviamente tendremos que esperar todavía el que se pronuncie sobre la demanda competencial, que ya se admitió el día de ayer, en la que se le pide al TC que le explique al Ejecutivo que no puede unilateralmente decidir declarar que se negó una cuestión de confianza y un poco el TC podría aprovechar de zanjar esa discusión también. Le está dando un mes al Ejecutivo, que es el plazo de ley, 30 días para que conteste, pero si el Ejecutivo quiere aplanar el terreno, debería de contestar en las próximas 72 o 48 horas, digamos, esta semana, de manera que no tengamos que seguir dilatando decisiones jurídicas que pareciera que lo único que quieren es quedarse más tiempo todos. Eso también ya está encaminado, con lo cual el peligro de un cierre del Congreso y con eso una reacción social que genera un estallido social que está latente, digamos, se controla. Y lo otro que ha hecho el TC, en realidad, el Congreso de la República es admitir la vacancia con 73 votos, que en realidad yo no creo que lleguen a los 87, más allá de lo que yo quiera, que quiero que el presidente se vaya a su casa y que el Congreso se vaya a su casa y que podamos tener un aire para poder repensar un poco nuestro sistema democrático, nuestras reglas democráticas y ir a un proceso electoral para que a través de las urnas se canalice toda esta frustración y toda esta polarización. eh, yo no creo que la verdad se consigan los votos para la vacancia el día, pero sí sería una oportunidad para el presidente que fuera y explicara cuáles son los grandes temas. Y los grandes temas son tres. Uno, el tema del plagio de su tesis, que es absolutamente inmoral y que no tiene justificación. Dos, el tema de las investigaciones por corrupción en y desde el poder. Y tres, el tema del abuso del poder para negociar digamos, votos en el Congreso. Eso no tiene pruebas y yo creo que es la parte más débil de la denuncia, aunque todos sabemos que por su conducta, que es verdad que hay niños y que hay intereses subalternos que están fregando y poniendo en esta situación al país. Eso es lo que hay, Mayra. Hay además una aprobación de la Comisión de Constitución de dos medidas. Una me parece acertada, que es el adelanto de elecciones, aunque los plazos no son reales.
Eso va a ir al Pleno, espero que en el corto plazo. Y otra, la modificación de un artículo en el reglamento para que proceda a la suspensión del presidente. A mí me parece muy peligroso que por la misma razón por la cual no se aprueba la vacancia, se termine suspendiendo al presidente. Me parece muy peligroso y que no contribuiría a un clima de estabilidad. Pero eso es lo que tenemos. La OEA al frente, frente a todo eso que te he contado, que ha pasado en la última semana, dice diálogo y encuentro, y eso es imposible si no hay gestos, y los gestos tienen que venir en realidad desde las máximas autoridades, empezando por el presidente, a quien además nadie le cree en términos de que su desprestigio personal está acarreando el desprestigio de la institución presidencial. Y la OEA, no podíamos esperar un documento distinto, responde a posiciones políticas de estados, la mayoría de esa comisión tiene una línea similar a la del presidente, en algunos casos tan mala como la del presidente de México, y en otros casos tan débil como la del presidente de Chile, y en otros casos tan estratégica como la del presidente de Colombia. Pero yo creo que hay que esperar que se pronuncie la Asamblea General de la OEA, que será seguramente en los mismos términos, diálogo, encuentro. Es interesante que propongan que se pueda hacer una mesa para buscar una salida, pero eso, digamos, requeriría que tampoco exista polarización en la OEA y lamentablemente la foto nacional se repite a nivel internacional. Esa es una foto Exacto. corta, Mayra, de lo que estamos viviendo ahora. Pocas novedades, mucha, mucha pena, mucha frustración, pero también la esperanza de que algo bueno pasará pronto, porque creo que hemos llegado ya a tocar el fondo, ¿no? Ojalá que así sea, doctora, porque hay una especie no sé cuál sería la palabra en la población, como que ya no le interesa, ¿no? Como que ya esta crisis le ha tocado también los bolsillos y están las mismas personas mirando por su día a día. Entonces, Uh -huh. esta situación ha llegado a un punto en que ya parece que no despertamos, o no despertamos o simplemente ya no reaccionamos. Pero, ex ministra, yo le quería consultar básicamente si cree que en estas 24 horas que ha pasado desde la admisibilidad de la moción de vacancia, se han podido dar algún tipo de negociación de repente entre algunos sectores del Congreso con el presidente, porque me llama la atención que el presidente ha dicho, muy seguro de él, de que que nada va a, digamos, entorpecer su mandato y que él va a acabar su gobierno en el 2026. Qué confiado está. Mira, va a acabar su desastre en el 2026, esa es una posibilidad, pero esto no es un gobierno. Esto no es un gobierno porque si lo fuera, no tendríamos todos los problemas cotidianos que tenemos. Nosotros como país no merecemos esto. Merecemos escuelas, merecemos salud, merecemos que se terminen de cerrar las brechas en infraestructura que existen. Merecemos que saquemos a los niños de la anemia y la desnutrición. Y en vez de eso, tenemos un presidente incapaz de sacar adelante licitaciones para URIA, incapaz de establecer medidas para lo que viene con fuerza, que es la gripe aviar, y con eso a todos los avicultores en una situación complicada. Y no merecemos estar, la gran mayoría de peruanos está pensando cómo llega a fin de mes, Mayra. Yo tengo una empresa, yo soy notaria y sufro todos los meses por cumplir con la gente y con mi planilla, porque más de 30 familias dependen de que yo pueda honrar mis compromisos con ellos como colaboradores en la empresa. Y por supuesto eso también impacta ya en lo cotidiano. Todos estamos igual, como tú lo has dicho bien, viendo cómo llegamos a fin de mes, viendo cómo pasamos una Navidad, por lo menos tratando de que la familia pueda estar unida y que pueda compartir un poco de alegría. Entonces, estamos, como han estado siempre los gobiernos regionales en el Perú, conscientes que tenemos gente que no sabe, que no le importa nada, que está viendo cuánta plata roba y de dónde la roba, que está colocando a sus amigos en el poder y conviviendo, sobreviviendo a pesar de ello. Y no creo que como país merezcamos eso, porque además tenemos demasiadas necesidades que sí requieren gobiernos eficientes, de personas en las que la vida o la muerte depende de un buen gobierno, una buena carretera, una buena posta médica, y no me parece justo que nos quedemos callados, y por eso no me quedo callada, porque la gente se acomoda, y yo creo que eso es inmoral. Doctora, y finalmente, usted hablaba de la Comisión de Constitución que ya tenía en sus manos el proyecto de adelanto de elecciones de Digna Calle, pero este proyecto tendría que aprobarse en 2 legislaturas. Hay varios caminos, Mayra. Mira, yo creo que ya se aprobó en la comisión y eso es súper importante. No sé si se ponga
al voto antes de que cierre la legislatura. Ojalá. No necesitas 87 votos, necesitas 87 votos o 66 votos. Si hay 66 votos, que yo creo que sí hay 66 votos, se podría ir a referéndum. Y a mí me parece ese el mejor camino, porque así sería legal y legítimo. No nos olvidemos que el Ejecutivo es un desastre, pero el Congreso también está muy mal, no solamente en la percepción ciudadana, sino en su conducta. Lo que se ha hecho con el presupuesto no tiene nombre. El tema de los niños es un desastre. Los retrocesos en materia de enfoque de género y de un sistema de educación que funcione, de la reforma educativa también es un desastre. El blindaje a mineros ilegales y actividades ilegales en el mar también es un desastre. Entonces, todo esto lo que te demuestra es que el Congreso y el Ejecutivo no han dado la talla, y yo creo que un camino de ambos irse con una transición ordenada es el camino sano para salir de esta situación, y por supuesto podrán reelegirse los que lo han hecho bien, que hay también gente rescatable en el Congreso y seguramente en el Ejecutivo funcionarios de carrera que hay que cuidar y proteger. Entonces, con 66 votos, Mayra, iríamos a un referéndum. Eso no se hace antes de 2 o 3 meses. El plazo tendría que darlo OMPE o el jurado. Y una vez que se aprobara por referéndum, que yo creo que se va a aprobar de manera mayoritaria, se convocaría elecciones. Entonces, yo no creo que si esto se aprobara, pudiera hacerse efectivo antes de 6 o 7 meses o más. Es decir, yo pienso que sería ya el segundo semestre del 2023. Pero la sola convocatoria de elecciones, que simplemente se convoque a referéndum, le va a dar al país tranquilidad. Va a ser como una suerte de escape a esta tensión permanente que vivimos todos, que parece que en cualquier momento va a estallar. Podría ser que los capitales que se están yendo decidan esperar, y que los jóvenes que están buscando futuro fuera decidan esperar, y generar un clima de esperanza que el país necesita. Y ya nos tocaría a los políticos y a los partidos políticos demostrar que no vamos a estar en la mezquindad de que todos quieren ser, sino que pueden renunciar para buscar al mejor de entre nosotros y que pueda llevar adelante el país en una etapa tan complicada que necesita diálogo, encuentro, escuchar, caminar por el Perú y atender las necesidades de los que más necesitan. Mire qué interesante lo que me dice. No habíamos visto ese enfoque de los 66 votos para ir a referéndum, pero ojalá que así sea. Vamos a estar a la expectativa. Doctora, finalmente, así rapidito, nomás porque sé que está con la hora. Quería saber si para usted la OEA es el mejor mediador internacional para colaborar en menguar esta crisis, o debería ser otro órgano internacional como las Naciones Unidas donde no hay un sesgo. Yo me iría más a Naciones. Mira, la verdad es que yo creo que no necesitamos un órgano internacional en este momento. Creo que sí tenemos un problema complicado, una crisis política, pero esta es una decisión tan política que cualquier órgano político, y Naciones Unidas y la OEA lo son, eh, tendrían que forzar, digamos, la figura del encuentro. Esto hay que hacerlo por los canales que existen. Ahora, si me haces elegir entre OEA y Naciones Unidas, prefiero Naciones Unidas. Largamente, porque la OEA tiene hoy una composición, y sin duda los gobiernos de izquierda, no necesariamente democrática, pero también de derecha antidemocrática, como Bukele, están controlando el sistema. Eso es así. O sea, no nos engañemos. Lo que está haciendo México y lo que hizo AMLO y la visita de los 7 presidentes, excepto Lazo, tiene el propósito de ser un respaldarazo político al presidente Castillo. Y eso es más o menos como funcionan las reglas de la política, y hay que entenderlas. Y no hay que tenerle miedo a esas mayorías que después se convierten en minorías, es pendular. Lo que hay que hacer es tratar de escribir nuestra propia historia. Y yo creo que la historia del Perú no puede ser la historia de la polarización, tiene que ser la historia del encuentro. Yo no creo que el Perú sea una derecha extrema que todo lo sataniza, ni una izquierda. Yo no creo que sea un problema de izquierdas o derechas, creo que es un problema de corrupción y de narcotráfico infiltrado en el poder, y un problema de cargas ideológicas que te quitan la visión de que hay que buscar encuentros y puntos mínimos. No nos podemos unir sobre los máximos, hay que unirnos sobre los mínimos, y hay que atender a las minorías. Las minorías son las que necesitan ser protegidas, porque las mayorías se protegen solas. Entonces, si no tenemos eso claro, estamos fregados. Así que nada, yo tengo mucha esperanza, Mayra. Creo que estamos empezando, es el inicio del fin. Y eso significa que es el comienzo de algo diferente. Espero que así sea. Muchísimas gracias, ex ministra, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV analizando esta situación. Muy amable, un abrazo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Otro para ustedes.
Bien, era entonces la ex ministra de Justicia Marisol Pérez Tello que estaba opinando con nosotros, no solamente la votación de admisibilidad de la moción de vacancia el día de ayer, sino también las salidas a esta crisis que se abren de forma paralela. Si no es esta una salida, si los congresistas no se deciden el 7 de diciembre, pues ya tenemos un proyecto de ley que ha sido votado en la Comisión de Constitución y que podría dar un final a la crisis. Hasta aquí llegamos con la información, regresamos más adelante.